Ya, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Van a disculpar por no estar presente, obviamente, con ustedes en vivo, pero obviamente tuve un contratiempo y estoy en unas capacitaciones, obviamente tengo que asistir, pero obviamente la idea es acompañarlos obviamente, de la mejor forma posible. Eh, Recuerden que hay un Classroom en el que pueden ingresar, van a estar las clases grabadas y obviamente les voy a dejar algún material. Para la clase anterior no me llegó ninguna duda, así que intenten aprovechar esos espacios porque voy a estar al pendiente de esas cositas para que también vayan preguntando y haciendo sus consultas y resolviendo dudas si es que tienen. Al final de la clase les voy a mostrar cómo poder ingresar para las personas que todavía están complicadas con eso y obviamente intenten usarlo porque va a ser parte también de su proceso de aprendizaje. No podemos ver toda la materia ahora eh, porque son bastantes contenidos, así que la idea es que ustedes mismos vayan también trabajando en sus casas. Por eso mismo es importante que también vayan resolviendo dudas que vayan teniendo sobre los materiales que nosotros les mandamos y cosas de ese estilo. Hoy día nos toca revisar el eje de geometría, así que vamos para allá. Como anécdota, esta es la tercera vez que intento grabar esta clase, así que espero que esta vez salga. Vamos para allá. Aquí, ya. Debería estar presentándose la pantalla y vamos a ir para acá. Entonces, voy a borrar aquí las anotaciones que había tenido anteriormente. Les comento entonces, hoy día que vamos a estar trabajando principalmente figuras y cuerpos geométricos, áreas y perímetros y volúmenes de cuerpos geométricos. Así que vamos con eso. Las figuras planas. Eh, lo primero que debemos saber, las figuras planas son figuras que tienen dos dimensiones, por ejemplo, alto y largo, y solamente eso. Si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos una figura plana, esa es la única parte en donde va a existir, porque la única parte donde hay solamente dos dimensiones. Siempre nosotros, por ejemplo, incluso una hoja de papel tiene una tercera dimensión, tiene un ancho, aunque sea poquito. Entonces, eh, son figuras que igual obviamente podemos estudiarlas y podemos sacar algunas cositas en conclusión. Ahora, las figuras planas se pueden categorizar por la cantidad de lados que ellas tengan. Las más comunes son el triángulo, el cuadrado o incluso el círculo. Eh, pero obviamente hay más. También se pueden caracterizar por la longitud de los lados que tengan. Si se fijan, las figuras de arriba son como media extrañas en comparación con las figuras de abajo. Eso pasa porque las figuras de abajo miden todos los lados exactamente lo mismo. Cuando miden todos los lados exactamente lo mismo, se llaman figuras regulares o figuras planas regulares. En cambio, adivinen cómo se va a llamar las figuras que no miden exactamente lo mismo todos los lados. Figuras irregulares. De cualquier forma, si las caracterizamos por la cantidad de lados que tengan, si tienen tres lados, va a ser un triángulo, sí o sí. Si tienen cuatro lados, se va a llamar cuadrilátero. Por ejemplo, esta figura tiene cuatro lados, cuadrilátero. Tiene cuatro lados y aparte todos los lados miden lo mismo, generalmente le decimos cuadrado. Pero si tiene solamente cuatro lados, como esta figura de acá arriba también, se va a hacer un cuadrilátero. Ahora, si tienen cinco lados, como esta figura de acá, 1, 2, 3, 4, 5, se va a llamar pentágono. Si tiene cinco lados aquí, si se fijan en esta figura, si cuentan todos los lados que tiene, también tiene cinco lados, por lo tanto también es un pentágono. Si tiene seis lados, se va a llamar hexágono. La figura de acá arriba también tiene seis lados, por lo tanto también se va a llamar hexágono. Ahora, hay algunas cositas que nosotros podemos estudiar de las figuras planas y que son, que corresponden al área y el perímetro.
El área va a ser la superficie que ocupa una figura plana. Se va a medir en unidades cuadradas. ¿Qué me refiero a unidades cuadradas? Centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Aquí, recordando la primera clase que nosotros tuvimos, el término que estaba al cuadrado era cuando se estaba elevado a 2 con potencias. Por ejemplo, si tengo centímetros cuadrados, lo puedo representar también como centímetros elevado a 2. Si tengo metros cuadrados, lo puedo representar como metros elevado a 2. Y si tengo, por ejemplo, kilómetros cuadrados, lo puedo representar como km elevado a 2. Ahora, el perímetro corresponde al contorno de las figuras planas. Se va a medir en las unidades de medida que nosotros estamos trabajando, así que no hay ningún problema aquí. Ahora, como modo de recordatorio, para que se acuerden, el área va a corresponder a toda esta parte, a la parte interna de la figura, a la superficie. Y el perímetro va a ser solamente el contorno de esta. Por ejemplo, no sé, cuando medimos cuando las películas dicen vamos a acercar el perímetro, se refieren a acercar solamente el borde de donde están trabajando. Ahora, tenemos diferentes formas de determinar el área dependiendo de la figura que nosotros estemos trabajando. El perímetro siempre va a ser la suma de todos los lados, correspondientemente a cada figura. Aquí, vámonos con esto. Aquí ya vemos un montón de letras y números y estamos mezclando todo. Pero en resumen, el perímetro aquí, se fijan, es la suma de todos los lados. Si tengo un cuadrado y el lado del cuadrado mide A, entonces el perímetro va a ser A más A más A más A. Es decir, 4 veces el valor de A. Si la figura mide 2 centímetros, entonces va a ser 2 más 2 más 2 más 2. Es decir, 4 veces 2, que sería 8 centímetros. En cambio, el área se determina multiplicando este lado de aquí por este lado de acá. O 2 veces el mismo lado. 2 veces por sí mismo el mismo lado. Por ejemplo, si el lado de la figura mide 3, entonces el área va a ser 3 por 3. Y esto sería 9. Si estamos midiendo en centímetros, entonces el área sería en centímetros cuadrados. Recuerden, área en unidades cuadradas, perímetro solamente en centímetros. En este caso, si la figura mide 3 centímetros, sería 3 más 3 más 3 más 3. Por lo tanto, serían 12 centímetros. El perímetro de un rectángulo es exactamente lo mismo. Vamos a sumar cada uno de los lados que nosotros tengamos. Por eso aquí dice A más B más B. Es decir, este lado mide A, el de abajo también va a medir A. Por lo tanto, voy a tener 2 veces A. Esto de aquí. Este lado mide B, este otro lado mide B. Por lo tanto, voy a tener 2 veces B. Esto de acá. Y el área se va a determinar multiplicando uno de los lados que mide A y otro de los lados que mide B. En resumen, aquí nosotros podemos decir que para calcular el área de un cuadrado o un rectángulo, vamos a multiplicar siempre la base por la altura. El área de algún cuadrado o rectángulo solamente de esas figuras va a ser base por altura. Si nos fijamos acá, la base mide A y la altura mide A. Por lo tanto, el área va a ser A por A al cuadrado. Acá, si la base mide A y la altura mide B, también va a ser el área A por B. Algunos también le dicen ancho por alto o largo por alto. Da lo mismo. Si multiplicamos uno de los lados por el otro, siempre vamos a obtener el área. En los triángulos cambia un poquito, pero tampoco es tan complicado. Si tengo un triángulo y quiero ver su altura, la altura de los triángulos va a ser exactamente como si nosotros estuviéramos midiéndonos nuestra altura. Nosotros no nos medimos chuecos. Por ejemplo, voy a intentar dibujarme a mí. Esta persona soy yo. Obviamente bastante bien parecido. Y si yo me mido, me voy a medir desde arriba hasta abajo.
Esta va a ser mi altura. Generalmente la altura se escribe con una letra H. Yo no me voy a medir chueco. Esta de acá no va a ser mi altura. ¿Por qué? Porque obviamente va a medir menos de lo que mido yo. Ahora, los triángulos pasa exactamente lo mismo. Voy a medirlo desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Esto de aquí generalmente, o sea, hace un ángulo de 90 grados, es decir, es perpendicular siempre a esa base. Esto de aquí va a ser la altura. Esa H de ahí. Ahora, ¿cómo se determina el área de un triángulo? Se va a multiplicar la base, este lado de aquí, por su altura. Aquí, por ejemplo, en el triángulo que aparece acá, la base es A y la altura es H. Es decir, de la medida más alta hasta la parte más baja, hasta su base. Ahora, para encontrar entonces el área, voy a multiplicar esa base por la altura y al resultado lo voy a dividir entre 2. El área y el perímetro del círculo lo vamos a dejar para un poquito más después, porque me hace falta recordar algún concepto aquí. Pero también lo vamos a ver. Ahora, para calcular el perímetro de las siguientes figuras, si ustedes quieren, pueden pausar esta parte, intentar hacerlo por sí solos y después comparar lo que tienen. Así que les voy a dar 3 segundos para que pausen. Y voy a dar las respuestas. 1, 2, 3. Ya. Vamos acá. Para el perímetro de esta figura, tengo que sumar todos los lados. Es decir, este lado aquí y este lado acá. Es decir, 8 más 8 más 6. 8 más 8 son 16. Vamos a ver aquí. Permanecer en la llamada antes de que se me apague esto. 8 más 8 son 16. Más 6 son 22. ¿22 qué? Fíjense que estoy midiendo en centímetros, por lo tanto el perímetro también va a estar en centímetros. Recuerden, el perímetro se mide exactamente en las mismas unidades que estamos midiendo acá. Acá, el perímetro de este cuadrado. ¿Cómo sé yo que es un cuadrado? Porque este lado aquí mide exactamente lo mismo que este lado acá. La base es lo mismo que la altura. Por lo tanto, este lado de acá también va a medir 9 centímetros. Este lado de acá también va a medir 9 centímetros. Por lo tanto, voy a sumar todos los lados. 9 más 9 más 9 más 9. Esto me va a dar 36 centímetros. Aquí, para el perímetro de este rectángulo, este 5 metros va a ser exactamente lo mismo que este lado de acá. También va a medir 5 metros. Entonces, ¿por qué le puse centímetros? Metros. Este lado de acá arriba también va a medir 3 metros. Entonces, para determinar el perímetro debería sumar 5 más 5 más 3 más 3. Esto me va a dar 10 más 3 son 6, 16 metros. Estoy midiéndolo en metros, por lo tanto el perímetro también está en metros. Alguien podría haber dicho, bueno, 5 por 2 más 3 por 2. Recuerden que se realiza primero la multiplicación. 10, 6 y este resultado lo sumo. 16. ¿16 qué? 16 metros. ¿Por qué estoy midiendo? El perímetro. Y esta figura es un poquito más complicada, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se realizan esto? Con un poquito de cariño y un poquito de paciencia. Este lado de acá mide 4 centímetros. Este lado de acá mide 4 centímetros. Este lado de aquí mide 12, 12. Este lado de acá arriba también debería medir 12 centímetros, perdón, 12 metros. ¿Por qué? Porque el lado de abajo mide 12 metros, pero nos falta un lado. Y nos faltan dos lados, de hecho. Este del lado de aquí y este lado de acá. ¿Cómo lo saco eso? Con un poquito de lógica. Si se fijan aquí, todo este lado de aquí mide 12 metros. Y yo estoy usando este pedacito de aquí, que mide 4, y este pedacito de aquí, que mide 4. Por lo tanto, ¿cuánto me falta para completar los 12 metros? Lo pensaron bien en sus cabezas, me imagino. Este lado de aquí debería medir 4 metros también. Y si este ladito de aquí, de esta figura, mide 8 metros, el lado de acá arriba también va a medir 8 metros. Entonces, para calcular el perímetro, ¿qué debería hacer? Debería medir esto de aquí, 4, más 4, perdón, lo voy a hacer en orden, 4, más 8, más 4, más 8, más 4, más 12, más 12, más 12. Se lo voy a anotar todo acá. 4, este 4 de aquí,
más 4. Este lado de acá, más 4. Aquí, más 8 y 8, más 12, más 12, más 12. Si se fijan, independientemente de la figura, yo tengo que sumar todos los lados que yo tengo. Ahora, agrupo cosas. Tengo 4 más 4 más 4. Esto es 4 por 3. 4 por 3 es 12. 8 más 8 son 16. Y 12 más 12 más 12 es 3 veces 12, por lo tanto es 36. Y ahora puedo sumar cada una de estas cosas aparte. Puedo ir agrupando acá. Sumo 12 más 16, 28. Y 28 más 36 son 50, 64. Por lo tanto, aquí me debería dar 64 metros. ¿Por qué? Porque estoy midiendo estas unidades en metros. Ok, vamos a ir con la siguiente parte. En este caso, vamos a determinar el área de las figuras. Recuerden, si se fijan aquí, en estos ejercicios me aparecen las unidades de medida. Cuando me están pidiendo área, yo sé que es área, ¿por qué? Porque están elevados a 2. Es decir, estos son centímetros cuadrados, metros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados. ¿Cómo se determinaba el área de un cuadrado o un rectángulo? Multiplico su base por la altura. En este caso, multiplico la base, que es 9, por la altura, que también es 9. 9 por 9, 81. ¿81 qué? Centímetros cuadrados. La siguiente, tengo un rectángulo. Multiplico su base, 3, por la altura, 5. Por lo tanto, su área va a ser 3 por 5, que eso me va a dar 15. ¿15 qué? Metros, pero al cuadrado. Para el triángulo, recuerden, formulita, base, parecía en la fórmula, base por la altura dividido entre 2. Esto solamente para los triángulos. La base, ¿cuánto mide? Mide 4 centímetros. Aquí me lo están diciendo. Y la altura, desde la parte más alta hasta la parte más chica, son 9 centímetros. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer para calcular el área de este triángulo? Voy a multiplicar 9, que es la altura, por 4, y el resultado que yo tenga lo voy a dividir entre 2. 9 por 4, 36. 36 dividido en 2, 18. Por lo tanto, el área de este triángulo van a ser 18. ¿18 qué? Centímetros al cuadrado. Y esta de aquí, ¿cuánto mediría este triángulo? Si yo lo pongo contra la pared, mido desde acá arriba hasta acá abajo. ¿Cuánto mide eso? Me lo están dando. 12 metros. Si estos son 12 metros, entonces la altura son 12 metros. Y la base correspondería a este valor que me están dando acá abajo, 16. De nuevo, como es un triángulo, multiplico la base, 16, por la altura, 12, y todo esto lo divido entre 2. Vamos a hacer la multiplicación acá. 16 por 12, para que también se vayan acordando de esto. Multiplico primero las unidades. 2 por 6, 12. Y dejo una reserva. 2 por 1, 2. Más la reserva son 3. Dejo un espacio para pasar la siguiente cifra. 1 por 6, 6. Y 1 por 1, 1. Sumo estos dos datos. Me da 2 más nada, 2. 3 más 6 son 9. Y 1 aquí me quedaría 1. Este resultado acá es la multiplicación de 16 por 12. Y este resultado lo tengo que dividir entre 2. Y si hago esta división, 192 dividido en 2, la mitad de 192 me debería dar 192 dividido en 2 son 96. Si multiplico 96 por 2, me debería dar 192. Sí, confirmamos. Por lo tanto, el área debería ser 96 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque estamos midiendo en metros y el área se mide en unidades cuadradas. Recuerden, aquí lo que estamos calculando es la cantidad de superficie que ocupan estos
estas figuras planas. Toda esta superficie es lo que nosotros estamos calculando. Ya. Continuamos. Para esta figura aquí, si se fijan, tengo que determinar el área, pero aquí tengo una figura compuesta. Por lo tanto, tengo que empezar a analizar qué es lo que pasa con cada área de la figura y después sumar todas las áreas. Entonces, voy a tener que determinar el área del triángulo. Voy a colocarlo aquí con simbolitos, el área del triángulo. Voy a tener que determinar el área de este cuadrado verde y voy a tener que determinar el área del rectángulo celeste. Ahora, como son distintos tipos de figuras, tengo que hacerlo obviamente distinto. El área, voy a partir por la más sencilla, el área del cuadrado. Este lado mide 6 centímetros, por lo tanto este lado va a medir 6 centímetros y este lado va a medir 6 centímetros y así. Pero ¿qué me decía? Para el área de un cuadrado o de un rectángulo multiplico la base por la altura, es decir, 6 por 6. Por tanto, el área al cuadrado van a ser 36. ¿36 qué? Centímetros cuadrados. El área del rectángulo tendría que medir la base, que son 15, por la altura, que son 6. 15 por 6. Entonces, hago esta multiplicación. 6 por 5 son 30. Tengo 3 de reserva. 6 por 1 son 6. 7, 8, 9. 90. ¿90 qué? 90 centímetros cuadrados. Y para el triángulo, ¿qué me queda? Recuerden, es la base del triángulo, en este caso, esta parte de aquí, estoy marcando, por la altura del triángulo. ¿Cuánto es la altura del triángulo? Son 6 centímetros, porque el cuadrado verde medía 6 centímetros en todos los lados. Y la base, aquí tendría que hacer algún cálculo extra, porque no me lo están dando inmediatamente, pero lo puedo determinar sabiendo que si todo este lado mide 15, todo este lado de aquí, no se alcanza a ver eso. Si todo este lado mide 15 y este lado mide 6, entonces estoy seguro de que este lado va a medir 9 centímetros. Entonces, debo multiplicar para encontrar el área de este triángulo, la base, que es 9, por la altura, que es 6, y el resultado lo tengo que dividir entre 2. 9 por 6 son 54, y la mitad de 54 son 26. Entonces el área del triángulo son, voy a escribir con negro. ¿Para qué estoy diciendo? 27. No sé dividir. Por lo tanto, serían 27. ¿27 qué? Como estamos midiendo en centímetros, centímetros cuadrados. Y ahora, como es una figura compuesta, debo sumar todas las áreas que yo tengo acá. Entonces sumo 27 más 36 más 90. Las puedo hacer directamente. Sumo las unidades, 6 más 7 son 13, pongo el 3 acá y pongo la reserva y aquí tendría que sumar 1 más 2 son 3, más 3 son 6, 6 más 9 son 15. Por lo tanto, la figura me daría 153 centímetros cuadrados. Sería el área de cada una de las figuras sumadas. ¿Por qué? Porque esto es un área compuesta por diferentes figuras geométricas. Vamos con lo demás. Entonces, ahora nos toca la parte de los círculos y circunferencias. Para determinar el perímetro y el área, tengo estas formulitas de acá. El perímetro se determina con esta fórmula de acá y el área se determina de esta forma. Ahora, se debe multiplicar 2 veces el valor de pi y el valor de r. ¿Qué significa este numerito de acá?
pi es un número que va a tener infinitos decimales y se usa mucho en geometría y generalmente se aproxima a 3,14. En las pruebas o los ejercicios generalmente les van a decir a cuánto lo deben aproximar. En general lo dejan como 3,14, pero también le podrían decir, bueno, pi vale 3 o pi vale 3,1. Ahí depende obviamente que lo que le digan. Nosotros lo vamos a trabajar solamente como 3 para hacer más sencilla esta parte, esta explicación. En la guía lo van a tener que hacer como 3,14, en la guía que les voy a dejar. Ahí ustedes hacen la multiplicación con los decimales correspondientes. Nosotros vamos a hacer esta aproximación para hacerlo un poquito más rápido. Ahora, se multiplica dos veces el valor de pi, que en este caso se lo estoy dando, es 3, y el valor del radio. Recordar, el radio corresponde a la mitad del círculo, el punto, la distancia que va desde el centro del círculo hasta el borde. Eso de ahí corresponde a un radio. En algunos ejercicios también me pueden decir, me pueden dar el largo de todo esto. Esto de acá corresponde a un diámetro. El radio corresponde justamente a la mitad del diámetro que está aquí. Por ejemplo, si me dicen que todo esto mide 12 centímetros, entonces el radio va a ser justamente la mitad, 6 centímetros. Si me dicen que el diámetro mide, no sé, 15 centímetros, entonces el radio va a ser la mitad, 7,5 centímetros. Y así. Entonces, siempre nos vamos a fijar en el radio, la distancia que está del centro al borde. Hagamos algún cálculo. Por ejemplo, si tengo una figura circular y me están dando el radio que son 4 centímetros. Determinemos el perímetro y determinemos el área. El perímetro va a ser la multiplicación de dos veces pi, que es 3, por el valor del radio. Y en este caso el valor del radio, se lo estoy dando aquí, son 4. Multiplico 2 por 3 son 6, 6 por 4, 24. ¿24 qué? Como está en centímetros y estoy midiendo el perímetro, serían 24 centímetros. Ahora, para el cálculo del área, debo utilizar esta fórmula de acá. Pi sigue siendo exactamente lo mismo. Recuerden, este valor de aquí es pi. Se lee así, pi. Entonces, el área debería multiplicar 3 por el valor del radio al cuadrado. Recuerden, ¿qué significa que el radio está al cuadrado? Que se multiplica el 4 por sí mismo dos veces. Es decir, 3 por 4 por 4. Hago la multiplicación, 3 por 4 son 12 y 12 por 4 son 48. Ahora, de nuevo, la misma pregunta, voy a ser bastante majadero. ¿48 qué? Centímetros, pero centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy viendo la superficie que ocupa todo este círculo. Entonces, si el radio es 4 centímetros, entonces esto es el perímetro y este es el área. Cambiémosle los valores. Ahora no les voy a dar el radio directamente, sino que les voy a dar el diámetro. El diámetro, imaginémonos que es 6 centímetros. Es decir, desde aquí hasta acá son 6 centímetros. Este va a ser el diámetro. Ahora, mi fórmula me dice que tengo que usar el radio. Por lo tanto, tengo que ver cuánto mide desde el centro hasta el borde. Estos son 3 centímetros. Entonces, para un radio de 3 centímetros, tengo que determinar el perímetro, que vendría siendo la multiplicación de dos veces el valor de pi, que me lo están dando aquí, que sería 3, por el radio, que en este caso son 3 centímetros. Hago esta multiplicación. 2 por 3 son 6 y 6 por 3 son 18. ¿18 qué? 18 centímetros porque estamos en perímetro. El área, en cambio, ocuparía la fórmula que está acá. Multiplico 3 veces el valor de pi, perdón, pi que sería 3
por el valor del radio al cuadrado. El radio es 3, pero 3 al cuadrado. ¿Qué significa 3 al cuadrado? Significa que el 3 se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, me quedaría esta expresión de acá. 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. ¿27 qué? 27 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos viendo área. Ok. Ahora, si tengo una figura como este estilo, entonces tendría que hacer algunos ajustes. Para determinar el área y el perímetro de esto, tendría que ver que tendría que intentar ocupar estas partes, estas formulitas, pero con algunos cambios. Si se fijan aquí, me están dando el valor que va desde acá hasta acá. ¿Qué quiere decir eso? Que me están entregando el diámetro. Por lo tanto, si yo quiero ocupar esta fórmula de abajo, necesito el radio. El radio es la mitad. Por lo tanto, serían 3 centímetros. Ahora, si se fijan, esto no es un círculo completo, son 3/4 de este círculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer? Por ejemplo, para determinar el perímetro son 2 veces el valor de pi, que dijimos que íbamos a usar pi igual a 3, por el radio, que serían 3. Estos 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 centímetros. Pero aquí tengo un problema. Tengo un problema porque yo estoy calculando el perímetro de toda esta parte de acá. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo quitarle esta parte. Si se fijan, esta parte de aquí es 1/4 de la circunferencia completa. Por lo tanto, este 18 debería dividirlo entre 4 partes para ver cuánto mide cada uno de estos cuartos y quitarle ese cuarto que me está sobrando acá. Lo estoy contando de más. 18 dividido en 4, si ustedes lo sacan, les va a dar 4,5 centímetros. Entonces, me está sobrando esta parte que mide 4,5 centímetros. ¿Por qué? Porque cada uno de estos lados va a medir 4,5 centímetros. 4,5, 4,5. Si ustedes suman todos esos 4,5, les va a dar 18 acá. ¿Qué me sirve a mí para este ejercicio? Este 4,5 que está aquí, este 4,5 que está acá y este 4,5 que está acá. En total, me debería dar 13,5. Toda esta suma que está aquí. Voy a borrar las partes que no me sirven para que se entienda un poquito más. Entonces, todo este lado de aquí, todo este borde debería ser 13,5. Ahora, no estoy contando esta parte de acá y esta parte de acá, por lo tanto tengo que agregarla. Son 13,5 más los 3 de esta parte más los 3 de esta parte de aquí. Entonces, para el perímetro debería sumar los 13,5 que habíamos sacado más los 3 que están aquí, que son del diámetro, perdón, del radio, más va a dar 19,5 centímetros. ¿Cómo sé que son centímetros? Porque estoy midiendo el diámetro, perdón, el perímetro. Ahora, para calcular el área, debería calcular el área de la figura completa y quitarle 1/4. Calculo el área de la figura completa. ¿Cómo? La fórmula me dice, multiplica pi, 3, por el valor del radio al cuadrado. El radio mide 3. 3 al cuadrado es 9. Y 3 por 9 son 27. Si divido 27 en 4 partes, me va a dar que cada parte mide 6,75 centímetros cuadrados. Entonces, cada cuarto mide 6,75. ¿Y yo cuántos cuartos tengo? ¿Cuántos cuartos quiero calcular? Quiero calcular 1/4, 2/4 y 3/4. Entonces voy a multiplicar 6,75 por 3 veces. Esto me va a dar un valor de 20,25 centímetros cuadrados. Esto es 6,75 por 3. ¿Por qué? Porque yo quiero solamente 3/4 de este círculo.
También van a venir ejercicios de esto en su guía para que lo tengan presente. Como está grabado, pueden volver atrás también a revisar. La idea es que también vayan intentando hacerlos por su cuenta después y ver que efectivamente les da exactamente lo mismo que a mí. Y nos queda algo que ver que son los cuerpos geométricos. Y ya con esto terminamos. Los cuerpos geométricos son aquellos cuerpos que tienen tres dimensiones. Tienen alto, ancho y largo. Tienen una característica que es que presentan volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupan en un medio determinado. El volumen se va a medir en centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, milímetros cúbicos, en unidades cúbicas en general. Y recordando la primera clase, ese cúbico era cuando teníamos una expresión elevado a 3. Esto generalmente lo podrían haber visto ustedes, y estoy seguro que sí, en las botellas de antes. Las botellas de antes, por ejemplo, cuando decía eran de 1 litro, habían algunas que decían 1000 cc. Este cc es exactamente lo mismo que esto. Me estaba indicando, estos 1000 cc me estaban indicando que tenían un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Ahora ya esta medida cc ya no está, solamente se miden litros y ese tipo de cosas, pero antes se usaba bastante. Estoy seguro que se va a acordar más de alguno de eso. Y si tienen alguna botella vieja, pueden revisarlo también. Ahora, tenemos distintos tipos de cuerpos geométricos. Si la base del cuerpo geométrico son paralelas y están formadas por alguna figura geométrica, por ejemplo, acá tengo un triángulo, en la cara de abajo va a ser también el mismo triángulo de arriba, esto se va a llamar prisma. Y podemos tener diferentes tipos de prisma dependiendo de la base que tengan, de la cara superior e inferior. Podemos tener prisma de base triangular o prismas triangulares. Si tiene 6 lados, el prisma va a ser un prisma hexagonal. Si tenemos un rectángulo, un prisma rectangular. Y adivinen si tenemos 5 lados, prisma pentagonal. Si, en cambio, tenemos una figura y esa figura se conecta en un punto que va a ser el vértice, tendríamos una pirámide. Ahora, también las pirámides reciben el nombre de la figura que tienen en la base. Si es una pirámide que tiene un cuadrado, va a ser una pirámide cuadrangular. Si va a tener un rectángulo, pirámide rectangular. Si tienen un pentágono, pirámide pentagonal. Tienen un triángulo y así. Ahora, cada una de estas tiene una forma distinta de determinar el volumen. Y vamos a ver tres principales, que va a ser el volumen de un cubo, el volumen de un prisma y el volumen de una pirámide. El volumen de un cubo se multiplica el lado por sí mismo 3 veces, es decir, el lado al cubo. Por ejemplo, miremos este cubo Rubik. Si este cubo Rubik mide 3 centímetros por lado, entonces su volumen, el espacio que va a ocupar este cuerpo en el medio va a ser 3 al cubo. Esto quiere decir que va a ser 3 por 3 por 3. 3 por 3 son 9 y por 3 son 27. ¿27 qué? Como estamos calculando volumen, son 27 centímetros cúbicos. Ahora, esto para un cubo que mida 3 centímetros cada uno de sus lados. Si el cubo mide, por ejemplo, 4 centímetros cada lado, voy a borrar este 3 de aquí, voy a colocar un 4 en cambio, y no le voy a colocar centímetros, le voy a poner metros. Imaginémonos que un cubo Rubik más grande. ¿Cómo determino el volumen? Bueno, el lado lo elevo al cubo. Entonces me va a quedar 4 al cubo. Esto va a ser 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16 y 16 por 4 son 64. ¿64 qué? Como estoy midiéndolo en metros, van a ser metros, pero en este caso metros cúbicos. Ahora, para un prisma, y esto es en general para un prisma de base cuadrada, para un prisma de base triangular, para un prisma de base hexagonal, el volumen siempre va a ser el área de la base
por la altura. Y la altura, esta altura es exactamente la misma altura que nosotros habíamos estado viendo con los triángulos. Es desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Generalmente lo vamos a encontrar con una H, pero nosotros podemos identificarlo porque va a ser justamente desde el lado de más arriba hasta el lado de más abajo. Imaginémonos que esto de acá ustedes no lo vieran. Esta es una leche de una marca desconocida. La estoy tapando ahí para que ustedes no la vean. Y obviamente no generar publicidad gratis. Obviamente esto ustedes no lo pueden ver. Imaginémonos que estos son, que tenemos medidas acá. Esta va a ser, le vamos a colocar 10 centímetros, esto le vamos a colocar 6 centímetros y aquí le vamos a colocar que de alto van a ser 15 centímetros. Para determinar el volumen de este prisma de base rectangular, tengo que calcular el área de la base. Pero si ustedes se fijan, el área de la base, ¿cómo la determino? El área de la base es un rectángulo. ¿Cuánto mide ese rectángulo? Este lado mide 10 centímetros y este lado mide 6 centímetros. Por lo tanto, el área de la base va a ser el área del rectángulo. Y el área del rectángulo, ¿cómo se determinaba? Base por la altura, 10 por 6. 10 por 6 son 60. 60 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es un área. Entonces, tengo que multiplicar los 60 que me dio el área de la base por la altura. ¿Y cuánto es la altura? 15. Por lo tanto, si ustedes hacen esta multiplicación, 60 por 15 les van a dar 900. ¿900 qué? 900 centímetros cúbicos. Ahora, como estas medidas de aquí las inventé, me salieron de la cabeza, no nos dio justamente los 1000 centímetros cúbicos que nos deberían haber dado, pero podemos trabajar eso. Si nos damos otras medidas, por ejemplo, esto era para un prisma que tenía 15 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo. Pero si tenemos otras medidas, esto obviamente va a cambiar. Nos vamos a decir que este lado de aquí va a medir, no sé, coloquémosle 7 centímetros. Este lado de acá va a medir 4 centímetros. Y este lado de aquí va a medir 20 centímetros, la altura. Entonces, para determinar el volumen de esta figura de 20 centímetros, 7 centímetros y 4 centímetros, tengo que multiplicar el área de la base. Si se fijan acá, también va a resultar un rectángulo. Multiplico 7 por 4, entonces, para determinar esa área, 7 por 4 son 28. Y ese 28 lo tengo que multiplicar por el 20 que está acá. Si hago esta multiplicación, me da 560. ¿560 qué? 560 centímetros cúbicos. De esta forma, entonces, cualquier prisma yo puedo determinar el volumen. Ahora, en corto, para los prismas de base rectangular, me basta solamente con multiplicar 7 por 4 por 20. Es decir, base por altura o ancho por largo por alto. Las tres medidas, si las multiplico, me va a dar exactamente el mismo resultado. Esto solamente aplica para los prismas de base rectangular o los prismas de base cuadrada. Para los otros, tengo que usar exactamente y estrictamente esta fórmula de acá. Todas estas fórmulas las tenemos que recordar. En la prueba o en alguna evaluación no nos van a dar esto o generalmente no lo dan. Esto lo tenemos que recordar. Y por último, vamos a determinar el volumen de una pirámide. Y esto de aquí nos va a servir para cualquier tipo de pirámide, para una pirámide de base cuadrada, de base rectangular, de base triangular, etc. ¿Cómo se determina esto? Se multiplica un tercio por el área de la base por la altura. Si se fijan, es muy similar al anterior. Área de la base por altura. Lo único que cambia es que en una pirámide lo voy a multiplicar ese resultado por un tercio, que es exactamente lo mismo que dividir entre 3. Entonces, veamos este ejemplo de aquí para concluir. ¿Qué necesito? Un tercio.
¿De qué cosa? Del área de la base. En este caso es una base cuadrada, porque ambos lados miden 10 centímetros. Todos los lados entonces van a medir 10 centímetros. El área de la base entonces va a ser 10 por 10, que me va a dar 100. ¿100 qué? 100 centímetros cuadrados. Entonces, un tercio por el área de la base por la altura. Y la altura de aquí es exactamente la misma altura que habíamos visto antes. Si se fijan, de aquí acá abajo mide 18 centímetros, es decir, desde la punta de la pirámide hasta la base de abajo van a ser esos 18 centímetros. Por lo tanto, este resultado de aquí lo voy a multiplicar por 18. Ahora, como recomendación, multipliquen 100 por 18 y después divídenlo entre 3. Entonces multiplico 100 por 18, me va a dar 1800 y este resultado que está aquí lo van a dividir entre 3. Y esto me va a dar 600. ¿600 qué? 600 centímetros cúbicos. Entonces ya con esto, nosotros si nos damos una repasada por todo lo que hemos visto hoy día, que igual es bastante materia, vimos figuras y cuerpos geométricos. Recordar, las figuras, tenemos figuras irregulares, que todos los lados miden medidas distintas. Las figuras regulares, que son las figuras que tienen todos los lados iguales. Vimos también los nombres de algunas de las figuras planas más conocidas: el triángulo, el cuadrilátero de 4 lados, pentágono de 5 lados, hexágono, 6 lados, y así. Vimos cómo determinar entonces el área del perímetro. Vimos que el área correspondía a la superficie y se mide siempre en unidades al cuadrado. Y el perímetro, que se mide siempre en las mismas unidades que nosotros tenemos cada uno de los lados que estamos midiendo de la figura. Revisamos también el perímetro de cada, o sea, cómo determinar el perímetro de cada una de las figuras y también su área. De cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos. Estos son los más comunes, pero también nos dimos cuenta de que podíamos tener figuras compuestas. Y al tener figuras compuestas, entonces también podríamos determinar, por ejemplo, su área sumando todas las figuras, perdón, sumando todas las áreas de las figuras que lo componen. Vimos también cómo determinar el área y el perímetro de círculos de diferentes formas, pedazos de círculos también, y lo último que habíamos analizado eran los cuerpos geométricos. Les voy a dejar un par de guías entonces para que puedan trabajar y puedan avanzar. Si tienen dudas, por favor, consulten. No se queden con esas dudas porque obviamente los únicos perjudicados son ustedes. Así que, sin más, los dejo. Que tengan una muy buena semana y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.